Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más, como cada jueves, estamos aquí para dar comienzo al webinar de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Este espacio tan importante para actualizar y discutir temas de actualidad justamente, que ha puesto la sociedad desde el mes de mayo para que podamos encontrarnos. Bueno, antes de comenzar, yo quiero agradecerles a los especialistas que van a disertar hoy, a los panelistas, a la audiencia y al laboratorio Roemer que nos acompaña una vez más. El webinar de hoy tiene como título Sueño e hipertensión arterial y enfoca en una pregunta muy importante. ¿Evaluamos bien este tercio de nuestras vidas? Bueno, creo que todos vamos a aprender mucho hoy de esto porque no es un tema que esté muy trillado y que uno habitualmente no se pone en lectura permanente, ¿no? Bueno, nos van a acompañar dos expertos en el área de hipertensión arterial que iré presentando oportunamente cuando les toque disertar. Y también tenemos la participación de dos panelistas, miembros de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, la doctora Analía Tomat, que es profesora adjunta de la Cátedra de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta IQIMEFA UBA CONICET, y la doctora Jorgelina Presta, que es especialista en clínica médica, ex presidente de la Asociación de Rosario, de Hipertensión de Rosario, docente de clínica médica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, antes de comenzar entonces con las disertaciones, les comento que pueden hacer preguntas y o comentarios en el chat, que van a ser contestadas al final de las disertaciones. Y por otra parte, aquellas personas que estén interesadas en el certificado de asistencia, que otorga puntos para la certificación, deberán completar un formulario cuyo enlace va a ir siendo publicado en el chat de YouTube, y este también estará disponible para ustedes hasta el 24 de agosto. Bien, entonces no los entretengo más y voy a pasar a presentar al primer disertante, el doctor Gustavo Caruso, que es especialista en clínica médica, jefe del servicio de hipertensión arterial Hospital Ramos Mejía, médico clínico Hospital Italiano de Buenos Aires, coordinador docente de la unidad hospitalaria carrera de especialista en hipertensión arterial Fundación Favaloro, y docente de la cátedra número 1 de la Facultad de Medicina Universidad del Salvador. Bueno, la disertación de Gustavo Caruso tiene como título Apnea del sueño, importancia clínica y tratamiento farmacológico. Así que, Gustavo, tenés la palabra. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, al coordinador y a los panelistas que me acompañan, como así también al laboratorio Roemer por darnos su apoyo para esta charla, en la cual vamos a abordar un tema que ha tomado relevancia clínica en la bibliografía médica de los últimos años, como es apnea del sueño y hipertensión arterial, importancia clínica y tratamiento farmacológico. Bueno, en principio tendríamos que comenzar definiendo de forma sencilla qué es la apnea del sueño, y que la misma se acompaña de colapsos parciales o totales de la vía aérea durante el sueño, que si estos colapsos producen una reducción del flujo aéreo, conllevan a hipopnea, y si producen una ausencia del flujo aéreo por más de 10 segundos, se asocian con apneas, y estos dos trastornos están asociados con microdespertares y de saturación de oxígeno. Estos microdespertares son los responsables de la desestructuración del sueño, de la fragmentación del sueño y de la hipersomnolencia diurna, y la hipoxemia es el disparador primario del mecanismo fisiopatológico. Ahora bien, tenemos que definir al síndrome de apnea obstructiva del sueño como el proceso de apneas más síntomas, como yo les comentaba, la hipersomnolencia, en primera instancia siendo el síntoma específico, y los ronquidos, que es un síntoma muy sensible, con otros síntomas acompañantes. Y tenemos que definir también que este síndrome de apnea obstructiva del sueño se clasifica en cuanto a su severidad por el índice apnea-hipopnea, considerándose
entre 5 y 15 un índice de apnea y hipopnea leve, 15 a 30 moderado y más de 30 severo. El índice de apnea y hipopnea es el número de apneas y hipopneas presentes en una hora de sueño. Bueno, en esta diapo de la Sociedad, la Academia Americana de Sueño, que se publicó recientemente, podemos observar ya la importancia clínica que tienen estos trastornos, como verdaderos trastornos que cursan su evolución en forma subdiagnosticada y que conllevan, en relación a los efectos adversos que producen, gastos muy importantes en salud, de 150 billones de dólares, que esto es lo que sucedió en el 2015, asociados básicamente a accidentes del trabajo, accidentes en los vehículos, baja productividad o pérdida de productividad y comorbilidades asociadas, como es la enfermedad hipertensiva. Esta es una diapositiva que trata de graficar distintos parámetros estadísticos, pero a mí lo que me interesa resaltar es que el 82% de estos trastornos evoluciona sin diagnóstico. Por eso se han convertido, como decía la diapo anterior, en un verdadero problema oculto de salud pública. En los últimos años a estos trastornos se los ha clasificado en relación a la evolución natural de los mismos, como dentro de un continuo fisiopatológico que comienza por estadios de susceptibilidad, que por supuesto tienen una base genética, estadios preclínicos de enfermedad preclínica, y posteriormente estadios de enfermedad clínica, donde la obesidad como comorbilidad primariamente asociada tiene un rol muy importante, donde el paciente en los estadios clínicos comienza con ronquido, prosigue con apneas, y finalmente evoluciona hacia morimortalidad con una muerte temprana si no hay una intervención terapéutica y diagnóstico temprano que interrumpa este proceso. Como yo les comentaba, en general, ustedes van a ver en esta diapositiva que figuran DRS, que son desórdenes respiratorios del sueño, y no simplemente apneas, porque como traté de graficar aquí, ya desde el ronquido simple ha sido demostrado aumento del riesgo cardiovascular. Este es un estudio que hicimos en nuestro grupo de trabajo, que trató de correlacionar la severidad del ronquido y la hipertensión ambulatoria, y pudimos observar que en estos pacientes la severidad del ronquido estaba íntimamente relacionada en forma significativa con la presión arterial ambulatoria que se valoraba por mapa. ¿Y qué sucede en relación a la prevalencia? Desde el estudio de Wisconsin, que fue el estudio disparador de estos trastornos, observamos una prevalencia que en los últimos años se reporta aumentada entre un 14 y un 55% a partir de datos extrapolados del estudio en Haynes, ajustados por edad, sexo y BMI, y por supuesto que el BMI tiene una íntima relación, como les comentaba, con estos trastornos y también con la prevalencia, obviamente. Fíjense ustedes que si el BMI es menor de 25, encontramos una prevalencia en hombres del 7% y en mujeres del 1.4%, y si este BMI es mayor del 30%, esta prevalencia asciende a 44% en hombres y 17.5% en mujeres. ¿Y qué sucede con la prevalencia de hipertensión y SAOS? En pacientes hipertensos la prevalencia oscila entre el 30 al 50%. En hipertensos resistentes se reporta un 64 o 83%, realmente un porcentaje elevadísimo, siendo este el trastorno patológico más frecuentemente asociado a hipertensión resistente, y dentro del SAOS moderado severo la prevalencia de hipertensión ronda el 46 al 53%. Este es el estudio de Wisconsin, que como yo le comentaba, fue el estudio disparador de la asociación entre estos dos trastornos, publicado ya hace unos años, donde se clasificaba basalmente a los pacientes en relación a la severidad del índice de apnea y hipopnea, y podemos observar aquí que en el seguimiento a 4 años, ajustado por comorbilidades, en especial la obesidad, los pacientes que partieron un índice de apnea y hipopnea mayor de 15 tenían casi 3 veces más riesgo de desarrollar hipertensión en los próximos 4 años. ¿Y qué sucede más recientemente? Este es un estudio publicado en 2018, donde se observan algunos estudios, sobre todo de hipertensión no controlada,
y también de hipertensión resistente, donde se observa que todos se asocian en forma clara con un odds ratio de 2.84. Por supuesto, si hablamos de estas dos asociaciones, uno debe charlar, aunque sea mínimamente, de la fisiopatología, cuál es el link, cuál es la asociación que está uniendo a estos dos trastornos. Y aquí podemos observar que si bien esto merecería una clase en especial, mediante este gráfico voy a tratar de objetivar en forma sencilla cuáles son los principales factores de relación. Aquí vemos que las apneas recurrentes producen hipoxia, como les comentaba antes, y microdespertares, que esto actuando sobre quimio y varoreceptores con sensibilidad alterada, están asociados a actividad simpática estimulada. A la vez, el importante rol de la aldosterona y de otros factores que acá están enumerados, pero la aldosterona ha sido relacionada en forma cercana, el sistema renino-angiotensina está activado francamente en estos trastornos, y la actividad simpática y la vasoconstricción producen hipertensión arterial, seguramente bajo un control genético previo. Pero este no es el único mecanismo involucrado, sino que los cambios de la presión intratorácica que se generan por esos colapsos de la vía aérea superior producen cambios de la pre y la postcarga e hipertensión arterial. La alteración de los quimilovaroreceptores en cuanto a su sensibilidad se produce en forma crónica, y esto favorece el desarrollo de hipertensión arterial diurna, hipertensión arterial sostenida. Y un dato interesante, que quizás tomó más relevancia en los últimos años, es que el mecanismo disparador no siempre es la hipoxemia, que existen procesos como el síndrome de elevada resistencia de la vía aérea superior, que a partir de los microdespertares no cursa con apneas, no cursa con desaturación, por lo tanto son pacientes que no tienen hipoxemia. A partir de esos microdespertares y el aumento de la resistencia que hay en la vía aérea superior, actuando también sobre quimio y varoreceptores y también con un mecanismo de cambios de presión intratorácica, producen hipertensión arterial. Este es un trastorno que debe ser valorado en forma específica, porque en las polisonografías ambulatorias no se detectan los microdespertares, o sea que necesitamos una polisonografía convencional, y es muy importante valorarlo desde el punto de vista clínico, porque esto se produce muchas veces en individuos que no son obesos, a veces roncan poco, pero sí tienen una marcada hipersonolencia diurna. Y si hablamos del diagnóstico, y puntualmente del subdiagnóstico que yo estaba comentando, 82% de los pacientes evolucionan así, tenemos que ver qué sucede en la práctica clínica. Y yo creo que eso está íntimamente relacionado, por un lado, al SAOS, a la apnea del sueño, y por otro lado, la hipertensión arterial. En relación al SAOS, se ha observado que existe un inadecuado interrogatorio del sueño en atención primaria de salud, y eso está íntimamente asociado a la falta de solicitud de polisonografía, que es el patrón oro del diagnóstico de estos trastornos. En relación a la hipertensión, muchas veces estos pacientes cursan hipertensión enmascarada, hipertensión oculta, nocturna, con un patrón non-dipper, a veces un patrón inverse-dipper, y si nosotros no la valoramos adecuadamente mediante el mapa, podemos perder esa hipertensión oculta, y obviamente que los pacientes no están adecuadamente controlados ni diagnosticados. Fíjense ustedes esta parte de abajo de la diapositiva, el estudio muy interesante, que muestra claramente que desde el comienzo de los síntomas hasta que el paciente es derivado de un centro de sueño pasan 7 años, o sea, 17 consultas mínimas en el medio donde estos trastornos no son adecuadamente diagnosticados. Habíamos charlado de la relación íntima entre SAOS y hipertensión resistente, con una asociación de una prevalencia elevadísima, y en este contexto nosotros tenemos que ver que si hay una importante asociación, uno observa en la bibliografía que se empiezan a plantear distintas posibilidades diagnósticas, y puntualmente esta es una que se ha planteado últimamente, que es si deberíamos hacer polisonografías a los pacientes con hipertensión resistente sin síntomas. Bueno, acá hay un punto a favor, o distintos puntos a favor. Uno de ellos es el de la relevancia de la asociación de estos trastornos. El otro, que estos pacientes son los que más se benefician con el uso de CPAP.
En un escenario con enfermedad prevalente potencialmente tratable, nosotros tenemos que intervenir para diagnosticar precozmente. Existe un impacto económico claro, que es que si los pacientes con hipertensión resistente nosotros los tratamos con CPAP, son los que más se benefician, produciendo un descenso de la presión arterial de aproximadamente 7 milímetros de mercurio, y aunque no sean ese nivel de daño de presión arterial, solamente en hipertensos leves o moderados se ha reportado un descenso entre 2 o 3 milímetros de mercurio, pero vemos que 1 milímetro de mercurio ya produce impacto epidemiológico porque mejora el pronóstico cardiovascular. Por otro lado, yo les comenté que los efectos adversos asociados al SAOS no tratado conllevan a gastos de 150 billones de dólares al año en Estados Unidos. En contra, la US Task Force no recomienda la realización de polisonografía en pacientes asintomáticos con o sin hipertensión, y esto está dado porque no hay clara evidencia que el tratamiento PAP mejore la mortalidad cardiovascular. Eso también daría para una charla ya diferenciada, porque se ha discutido mucho sobre muchos sesgos que están involucrados en estos trastornos de mortalidad, y vamos a tener que esperar nuevos estudios que están en marcha, pero sin embargo, se llega a la conclusión de que se acepta que hay un subgrupo de pacientes, entre ellos los hipertensos resistentes y los trabajadores de riesgo, básicamente los trabajadores, los choferes de mediana y larga distancia, que pueden obtener claro beneficio. Ingresando ya en el tratamiento, vamos a ver las medidas no farmacológicas, el descenso de peso a la cabeza, muy importante y asociado claramente a la mejoría de estos pacientes. Evitar diazepinas y enol en exceso. En este punto quiero hacer una salvedad. Ustedes saben que la asociación entre insomnio y trastornos respiratorios del sueño es muy frecuente. Y si estos pacientes no mejoran con la instrumentación del CPAP, muchas veces necesitamos darle algo para ayudarlos a descansar. Las diazepinas están contraindicadas y en dicho caso necesitaríamos darle hipnóticos no benzodiazepínicos que han demostrado no actuar sobre el índice de apnea como la esopiclona, por ejemplo, u otros hipnóticos no benzodiazepínicos. La actividad física, que es muy importante, y evitar dormir en posición supina, ya sabemos que empeora los colapsos y empeora los ronquidos. Dentro de los mecanismos de intervención, el CPAP es el mecanismo de elección, el tratamiento primario, y aquellos pacientes que no toleran bien el CPAP, se puede utilizar dispositivos mandibulares que son útiles, han salido metaanálisis recientes donde se ha observado que son útiles, pero cercano a lo que produce el CPAP, pero en osa leve. El estímulo del hipogloso, que es un procedimiento quirúrgico que no se utiliza básicamente en Argentina, que se está comenzando a utilizar en Estados Unidos, pero es un procedimiento muy caro, sería útil, hay trabajos que ya han demostrado su utilidad. Y por último, la cirugía, que es muy controversial y es muy personalizada, y en general la mayoría de nuestros pacientes no van a requerir de llegar a la misma, no se utiliza en la práctica clínica, sino en algunos casos muy personalizados. En relación al tratamiento antihipertensivo de estas asociaciones, en primera instancia tenemos que recordar que no existe un consenso bibliográfico al respecto, pero voy a remarcar dos puntos importantes. Uno es el rol de los antialdosterónicos en el tratamiento de nuestros pacientes, y el otro es la cronoterapia. Este es un estudio que nos está mostrando que ya la espironolactona es útil en el descenso de la presión arterial diurna y nocturna, pero lo que yo les quería reflejar que en este mismo estudio ya se observaba un efecto sobre el SAOS también benéfico de la espironolactona. O sea, que estos pacientes que eran intervenidos con espironolactona mejoraban todos los índices y los parámetros de apnea del sueño. Y eso parece que estaría asociado a que estos pacientes tienen cierta sobrecarga de volumen, tienen activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Durante el sueño podría haber un desplazamiento de fluidos de miembros inferiores a la zona del cuello que empeoraría los colapsos repetidos que se producen en estos trastornos. Este es un estudio que grafita perfectamente bien lo que les comentaba anteriormente. Se ve el efecto de la intensificación del tratamiento diurético en ese desplazamiento de fluidos. Este es un estudio que incluyó 16 pacientes de 60 años, hipertensos, con promedio de 3 drogas, 50% hipertensos resistentes, OSA moderado severo,
que se los intervino con metolazona en dosis crecientes 2.5 a 5 y espironolactona 25 a 50, 14 días, y se puede observar que tanto la presión arterial de consultorio como las presiones arteriales domiciliarias matinales fueron significativamente favorecidas. Y esto es un poco el mecanismo fisiopatológico que yo les explicaba antes, donde la intervención con diuréticos mejora el volumen plasmático y también mejora los parámetros de índice de apnea y hipoapnea de estos pacientes. Este es un estudio donde se ve la eficacia de eplerenona en la severidad de la apnea del sueño y también donde se evaluó a 31 pacientes con hipertensión resistente y OSA, 3 meses de tratamiento con la eplerenona, 50 miligramos por día, se evaluó la presión arterial de consultorio, el mapa, y también se realizó evaluación arterial no invasiva, o sea, se evaluó arterialmente a los pacientes, y podemos observar que todos los parámetros que les comentaba fueron significativos tras la intervención con eplerenona. El mismo mecanismo fisiopatológico que podíamos observar con la espironolactona. En resumen, los antialdosterónicos disminuyeron la presión arterial, mejoraron la sleep apnea y también mejoraron la rigidez arterial. Ingresando en la cronoterapia, que es el otro punto que yo les había planteado que íbamos a tocar, podemos recordar que el SAO se encuentra asociado frecuentemente a hipertensión oculta nocturna, observada en los patrones non-Dipper e inverse-Dipper del mapa. A pesar de la falta de evidencia sólida, la cronoterapia ha sido propuesta como una herramienta útil en la farmacoterapia de estos pacientes, y por eso en los últimos años han aparecido muchos estudios que tratan de verificar si la dosis nocturna de un fármaco nos puede ser útil. Este es uno de ellos, en el cual se incluyeron 41 pacientes hipertensos con OSA sin tratamiento que recibieron amlodipina y valsartán, una dosis diurna versus nocturna, 8 semanas cada esquema y evaluaron por mapa, y podemos observar que aquel grupo de pacientes que se les dio la dosis nocturna claramente tenían mejoría en el Dipper nocturno, ¿no? Y en la presión arterial tanto sistólica como diastólica. La conclusión es que la dosis vespertina de medicamentos antihipertensivos mejoró significativamente la presión arterial nocturna y el Dipper, independientemente de la aplicación de CPAP. Este es otro estudio bastante conocido de Cario, en el cual se incluyeron 11 pacientes con diagnóstico de OSA e hipertensión, y se los intervino con carvedilol y nifedipina nocturna. A estos pacientes se los estudió a través de saturometrías nocturnas y también a través de medición de presión arterial latido a latido, y se podía observar que los picos de caída de oxígeno basalmente se acompañaban de variabilidad de las cifras tensionales, y cuando se los interviene con carvedilol y con nifedipina, 20 miligramos de carvedilol nocturno o 40 miligramos de nifedipina, vemos que disminuye claramente el perfil presurométrico nocturno y también la variabilidad. En conclusión, las dosis nocturnas de los fármacos antihipertensivos, tanto vasodilatadores como simpaticolíticos, es eficaz para reducir la presión arterial del sueño y la variabilidad de la misma. Este es un estudio mucho más reciente, randomizado, doble ciego, crossover trial, donde se observan 85 pacientes, OSA moderados severos, 6 semanas en las cuales se les indicó perindopril matinal y nocturno, con objetivo de presión arterial sistólica nocturna, y se puede observar que no hubo una clara diferencia significativa en el comportamiento de las presiones arteriales en la dosis nocturna versus las dosis diurnas. Quiere decir que la conclusión es que los antihipertensivos de larga vida media con administración matinal son útiles también para el tratamiento de hipertensión y OSA. Esto nos lleva a la conclusión de que en la práctica clínica, a pesar de que no hay un consenso bibliográfico claro, tenemos datos a favor y contra la cronoterapia, pero en general lo que se tiende a hacer es, como en todo hipertenso, dar medicamentos de larga vida media que serían útiles para cubrir la noche, pero sin alguna presurometría. Nosotros tenemos escapes nocturnos, patrón non-Dipper o inverse-Dipper, uno puede intervenir con cronoterapia a estos pacientes tratando de controlar esa hipertensión oculta. Ese es un tratamiento que trata de objetivar qué nos agrega el CPAP en pacientes con hipertensión resistente. 64 pacientes con hipertensión resistente, un seguimiento a 3 meses, mapa basal y post-intervención, y podemos observar que el CPAP con una adherencia de mayor de 5 horas disminuyó la presión arterial
diurna y de 24 horas sistodiastólica en forma muy significativa, y también alteró, modificó en forma significativa el patrón dipping, mejorando la respuesta autonómica nocturna. Pero este estudio yo se los traigo porque es interesante observar que los autores analizaron qué pasaba con el CPAP según la adherencia que tenían los pacientes. Y vemos que aquí, tanto el día como la noche, en las 24 horas, en las primeras líneas es el estudio, es el tratamiento convencional, en las líneas del medio, el análisis del medio es el CPAP menos de 5 horas, y en el otro, más de 5 horas, y la respuesta significativa solamente se objetivó con un tratamiento mayor a 5 horas. Quiere decir que hay una íntima relación entre la correcta adherencia al tratamiento con CPAP y el posible descenso de la presión arterial. Y por supuesto, si nosotros hablamos de estas dos entidades tan prevalentes, no podemos dejar de hablar de monomortalidad. 27 estudios de cohorte con más de 30 millones de pacientes, 3 millones de pacientes, donde se observa la mortalidad global y la mortalidad cardiovascular, y se puede objetivar que a medida que empeora la severidad del SAOS, también tiene una relación directa con la mortalidad, tanto global como la mortalidad cardiovascular. Y esto nos pone de nuevo en atención de la necesidad de ser dos trastornos frecuentemente asociados y tan prevalentes, y que en este gráfico se objetiva bien el tema del aumento de la mortalidad con la mortalidad del SAOS, la necesidad de la intervención temprana, del diagnóstico temprano, para poder controlar adecuadamente a nuestros pacientes. Como conclusiones, los desórdenes respiratorios del sueño son trastornos prevalentes que afectan la morimortalidad y generalmente evolucionan subdiagnosticados. Su asociación con la enfermedad hipertensiva ha sido bien documentada. Es muy importante su adecuada pesquisa en la atención primaria de salud para establecer un diagnóstico y tratamiento precoz. En pacientes con hipertensión resistente asintomáticos, la polisonografía podría tener un rol significativo. Y por último, no existe un consenso bibliográfico en el tratamiento antihipertensivo de estos pacientes, aunque ha sido bien documentada la eficacia de los antialdosterónicos en estas patologías tan prevalentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que excelente la disertación. Y bueno, como dije recién, no sé si salió para todos bien y si oyeron que al final de la disertación vamos a tener un tiempo para las preguntas y para los comentarios de la audiencia. Bueno, sin más, porque hemos perdido un poquito de tiempo, vamos a ir al segundo disertante. Bueno, tengo el gusto de presentar para ustedes al doctor Diego Fernández, que es médico clínico y magíster en hipertensión arterial, médico de planta de los servicios de hipertensión arterial del Sanatorio Julio Méndez y del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, es además vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Y bueno, él nos va a hablar del tema otros trastornos del sueño, y bueno, con una pregunta que enfoca en la disertación, que dice, ¿nos dormimos en su abordaje? Bueno, Diego, es tu momento. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y al Laboratorio Roemers por la invitación para participar de este webinar. Vamos a hablar de otros trastornos del sueño, y en el título incluye una pregunta: si nos dormimos en su abordaje. Si esto fuera una conferencia presencial y les preguntara qué sabemos del sueño, seguramente encontraría tantas respuestas como participantes haya de la reunión. Si recorremos la historia, vemos que los sueños, no el sueño, los sueños, eran patrimonio de los dioses, eran mensajes divinos que permitían a los que soñaban comunicarse con los dioses. Con el tiempo pasó a ser patrimonio de los poetas, de los escritores, de los filósofos, de los adivinos, de los brujos, hasta que llegó la
electroencefalografía, y en el año 1845 el doctor Richard Caton de Liverpool publica los primeros trabajos realizados sobre la actividad eléctrica cerebral a nivel de monos y de ratones. En el año 1920 el doctor Hans Berger publica los primeros trabajos de electroencefalografía en humanos. Y a partir de la década del 70 podemos hablar que se constituye la medicina del sueño. Hasta el momento en el cual aparece la electroencefalografía, el concepto era que dormir era la ausencia de vigilia. Era un periodo inerte, pero hoy día sabemos que esto no es cierto. Dormir no es solo ausencia de vigilia. Y salto de esa pequeña reseña histórica a este trabajo, que está referido a la hipertensión nocturna aislada, que es un término acuñado por la doctora Lee en el año 2007, en donde, que fue evaluado por el doctor Salazar y el doctor Espeche con su grupo de trabajo del Hospital San Martín de la Plata, donde evaluaron una cohorte de 1.300 pacientes derivados a su servicio de hipertensión arterial con presurimetrías y vieron que la hipertensión nocturna era la más prevalente de la hipertensión enmascarada. Que 1/3 de los hipertensos nocturnos eran hipertensos nocturnos aislados, o sea, tenían presión durante la noche y estaban normotensos durante el día. Y que esta entidad era más prevalente en normotensos que en hipertensos, como se ve en el gráfico abajo. Obviamente, para esto necesitamos monitoreo ambulatorio de la presión arterial. No lo podemos hacer con presión de consultorio. El doctor Manchia también este año, en un trabajo publicado, describe cuáles son los factores involucrados en la regulación del descenso de la presión que se observa durante la noche. Fundamentalmente aquí hay una modificación en el balance simpático-parasimpático y toda una serie de modificaciones hormonales que son las que están descritas aquí abajo. Pero también describe los mecanismos potenciales de la hipertensión nocturna y que pueden llevar a la presencia de esta entidad. Aquí tenemos el incremento de la actividad simpática, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la retención de sodio, el deterioro de la función renal, el SAO, lo que recién habló Gustavo, la obesidad, la edad, el estrés, la diabetes y nuestro tema, otros trastornos del sueño. La definición de insomnio es una dificultad repetida con el inicio, duración, consolidación o la calidad de un sueño, del sueño que se produce a pesar de la oportunidad y circunstancia adecuada para dormir y que tiene como resultado algún deterioro durante el día. Para hablar de un insomnio crónico necesitamos que esto ocurra 3 veces por semana durante un periodo de 3 o más meses. La Sleep Foundation hace una encuesta anual para evaluar diferentes tópicos con relación al sueño. En la encuesta de este año evaluó la cantidad de veces en que los pacientes describían haber tenido algún episodio de insomnio en el último año. Vemos que casi llega al 40%. Si consideramos insomnio crónico, lo que respondían los pacientes era que casi un 20% de los mismos tenían insomnio crónico. Y cuando nos referíamos al efecto diurno de ese insomnio, que es la somnolencia, vemos que casi un 40% tenían trastornos para conducir vehículos, se quedaban dormidos, o que la somnolencia les dificultaba el trabajo, en casi un 30%, un 20% tenían alteraciones en la esfera sexual, y un 15% aproximadamente tenían dificultades para cumplir con compromisos que tenían que ver con el ocio o con la distracción. El insomnio puede coexistir con otros problemas, también del sueño, como el SAOS, como problemas médicos o psiquiátricos, a saber, los que figuran en esta lista, pero también puede estar relacionado con hábitos, en la utilización de pantallas. Y fíjense este trabajo que evalúa el uso del celular a acostarse sobre la calidad del sueño, en un grupo de trabajadores de un hospital de Arabia Saudita, 435 mayores de 21 años, en donde los evalúan con el cuestionario de Filadelfia para evaluar calidad de sueño.
el 92% reconocía utilizar el teléfono al acostarse. Lo que se veía era que más del 80% lo hacía para conectarse con sus redes sociales. Sí que los que utilizaban el teléfono más de 60 minutos tenían muchísima más probabilidad, esto era significativo, que los que lo utilizaban en menos tiempo de tener una mala calidad de sueño y por ende repercusión con somnolencia durante el día. Los tiempos recomendados por la Sleep Foundation para tener un sueño adecuado son en adultos 7 a 9 horas y en adultos mayores 7 a 8 horas. Y esta diapositiva nos muestra los factores que influyen en el desarrollo del insomnio. Son inicialmente 3, hablamos de los factores predisponentes, que son variables biopsicosociales que afectan la susceptibilidad de un individuo de desarrollar insomnio y que en general, en la etapa premórbida, no alcanzan el umbral del sueño. Cuando a esto le agregamos los factores precipitantes, que son estresantes agudos, superamos el umbral y el insomnio agudo se desarrolla. Y cuando queremos considerar insomnio crónico, vemos que aquí hacen falta los factores perpetuantes, que son características psicológicas del paciente, que hacen perpetuar el problema a lo largo del tiempo, manteniendo la suma de factores por encima del umbral. Los mecanismos que relacionan la alteración del sueño, ya sea el sueño de corta duración o el insomnio, son los siguientes. Actúan fundamentalmente sobre la etapa de ondas lentas electroencefalográficas, lo cual va a llevar a modificación de la actividad y reactividad neuroendocrina, el sistema del estrés, activando el sistema nervioso autónomo y el axis hipotálamo pituitario adrenal. Fundamentalmente, incremento de la actividad simpática nocturna. Esto parecería ser el eje alrededor del cual se genera la alteración sobre la presión arterial. Y también colaboran el incremento de las citoquinas proinflamatorias para lograr, a través de la disfunción endotelial, para lograr la hipertensión. Este es un cuadro que nos describe las distintas etapas del sueño, no lo vamos a abordar porque no es parte del tema. Sí quiero resaltar que esta es la etapa de ondas lentas que le describía previamente y vemos qué es lo que pasa en este grupo de pacientes cuando con estímulos sonoros deprivamos de ondas lentas a los pacientes. Fíjense, en barra negra, pacientes con ondas lentas deprivadas tienen promedios de presión arterial más altos que los tienen conservadas, sobre todo en la primera mitad del sueño. Y esto es cuando se promedian las presometrías de los pacientes. Fíjense, los que están en negro son los que tienen las ondas negras, las ondas lentas anuladas. Y vamos a hablar un poquitito de duración del sueño e hipertensión arterial. Y para eso traje este trabajo en el cual se evaluó una cohorte de 5.900 pacientes, se la evaluó con presión de consultorio y polisomnografía y con un cuestionario de hábitos del sueño. Lo que mostraba era que la relación entre las horas de sueño y la prevalencia de hipertensión arterial con presión de consultorio tenía una forma de U, con incremento de la prevalencia cuando el paciente dormía menos, pero también cuando dormía más. Esto persistía luego de ajustar por factores de confusión. Esa era una evaluación subjetiva del sueño, porque está hecho a través de cuestionario, pero cuando lo hacemos objetivamente, y esto lo hacemos con un actígrafo, que es un aparato que registra la tensión muscular, ustedes saben que cuando nos quedamos dormidos la tensión muscular disminuye, entonces eso es registrado por este dispositivo y eso nos permite objetivar el momento en el cual el paciente se duerme. Es un grupo de 578 pacientes, es un subestudio del Cardia, en donde evaluaron presión arterial en el año 2001 y luego en el 2006, pacientes en edad media de la vida. La actigrafía la hicieron en el año 2001. El objetivo era la evaluación longitudinal de la relación de tiempo y mantenimiento del sueño con la presión arterial. Y lo que se observaba era que al dividir a los pacientes según el grupo, según el tiempo de duración del sueño, mayor de 7, 6 a 7, 5 a 6, 4 a 5, y menor de 4, y también evaluar el mantenimiento del sueño a lo largo de la noche. ¿Qué ocurría
luego de los 5 años, que los pacientes que dormían menos elevaban más los promedios de presión arterial. Y los pacientes que mantenían menos el sueño elevaban más la presión arterial. Con lo cual estamos hablando que la duración del sueño, la corta duración del sueño, conduce a una mayor incidencia de hipertensión arterial. Este es un metaanálisis que evalúa calidad de sueño, en donde reevaluaron 29 trials con 45.000 pacientes, todos evaluados por el cuestionario de Filadelfia, que es un cuestionario para calidad de sueño, en donde se observa que los que tenían una peor calidad de sueño tenían una proporción, un odds ratio de 1.48, el cual era significativo. Y cuando evaluaban la influencia de la calidad del sueño sobre los patrones, DIPER o non-DIPER, vemos que los pacientes que dormían mejor tenían patrón DIPER. Los non-DIPER, peor calidad de sueño. Y este es un trabajo mixto en donde evalúan tanto calidad y duración de sueño. Son 1.500 pacientes que concurren a un hospital chino para hacer examen periódico de salud, mayor de 18 años. Como eran pacientes de la institución, excluían a los hipertensos, los evaluaban con presión de consultorio, cuestionario validado, que evaluaba todos estos parámetros, entre ellos siesta. El resultado fue que se observaron 36% más de hipertensos, recuerden que se habían excluido los que tenían historia de hipertensión, y que la relación entre las horas de sueño y los rayos para hipertensión también mostraba una curva U igual que se veía en el primer estudio que les mostré. Vemos que los que dormían menos tenían un 42% más de probabilidad y los que dormían más también. Para la prevalencia de hipertensión arterial, luego de ajustar por diferentes factores. Pero lo más interesante era que aquellos que dormían siesta en forma regular tenían una asociación negativa, o sea, un odds ratio de 0.8. O sea, viene bien dormir la siesta, ¿sí? Esta diapositiva viene un poco para responder lo que tenemos como título: si nos dormimos para interrogar sobre el sueño. Es un trabajo en donde evalúan 101 pacientes de 18 a 65 años que llegaron al hospital de Cleveland para hacer una consulta con médico de atención primaria, los cuales estaban ciegos, no conocían que a esos pacientes se les iba a hacer luego de la consulta cuestionarios, el cuestionario de Cleveland sobre sueño, y también el Stop Bang, que es un cuestionario que se utiliza para apnea del sueño. Recuerden, estos médicos estaban cegados, no sabían que se iba a investigar sobre las características del sueño. Los resultados fue cuando se comparaban las evaluaciones de los médicos de atención primaria que están en estas barras grises con los resultados del cuestionario. Vemos que los cuestionarios informaban una positividad tanto para el ronquido, para apneas, para mantenimiento del sueño, para el concepto de un sueño que refresque durante la noche, para insomnio, para movimiento de piernas nocturnas y para narcolepsia muy superior en las respuestas del cuestionario con respecto al de lo que observaban los médicos. Lo cual la única excepción era insomnio, en donde era algo relatado por los pacientes, ¿sí? Esto nos está diciendo que los médicos no preguntan sobre el sueño. ¿Y cuánto tiempo lleva a hacer esos cuestionarios? El tiempo promedio calculado para hacer esos cuestionarios, para hacer el cuestionario de Filadelfia, 302 segundos, que son 5 minutos, y para hacer el Stop Bang, solamente 24 segundos. Dijimos al principio, cuando veíamos el trabajo del doctor Salazar, que el mapa era indispensable para la evaluación nocturna de los pacientes, pero sabemos que la inflación y la deflación del manguito durante la noche es un factor que muchas veces puede modificar la calidad del sueño y modificar los horarios
modificar los valores de la presión arterial nocturna. Una tendencia actual, esto está en desarrollo, ya tenemos dispositivos como estos que están mostrados acá en las fotos. Son dispositivos que registran presión arterial continua a través del método de tonometría o de pletismografía, que evitan la inflación y la deflación de los brazaletes durante la noche, permiten un registro continuo de la presión arterial y sin interferencia con la calidad del sueño. Esto es lo que viene, ¿sí? Y un tema de actualidad, impacto de la pandemia en la percepción subjetiva del sueño. Creo que es importante hablar de esto también. Es un trabajo hecho en una población general, todavía está en prensa. Son 541 pacientes consultados vía WeChat, que vendría a ser como el WhatsApp chino, divididos en 4 categorías según la cercanía con situaciones de riesgo. Para que quede más o menos claro, los del grupo 1 eran los pacientes que estaban internados como consecuencia de COVID, y los médicos y los enfermeros y personal de salud que estaban también en la primera línea. En el grupo 4 eran aquellos pacientes que estaban alejados y que no tenían, alejados de estas situaciones y que no tenían riesgos ni personas cercanas comprometidas. Evaluaron según un cuestionario EASI, que es un cuestionario chino, y compararon con datos del mismo cuestionario prepandemia hechos en el año 2019. Y vemos que en azul son los datos prepandemia. Estos son los pacientes que tienen SIM, que no tenían insomnio. Vemos que en este caso los datos prepandemia son mayores que los de la pandemia, y que esto se invierte en los que tienen insomnio subumbral, los que tienen insomnio moderado, insomnio grave. Esto nos está hablando cómo la pandemia influyó sobre la percepción subjetiva del sueño. ¿Y qué pasa específicamente en el personal de salud? Para eso traje este trabajo, en donde evaluaron 100 enfermeras que trabajaban en primera línea en la ciudad de Wuhan. Tenían un promedio de 34 años, eran evaluadas por el cuestionario de Filadelfia, y también les hicieron cuestionarios de ansiedad y de depresión. El cuestionario de Filadelfia nos mostraba diferencias con los datos previos a la pandemia. El dato que se considera positivo en el cuestionario de Filadelfia es cuando es más de 7 puntos, en este caso, previo a la pandemia había 7,32 y pasaba a 8,48. Vemos cómo empeora la calidad de sueño de las enfermeras que trabajaban en primera línea. Y cuando hablamos de la calidad, la diferencia con los metaanálisis previos pasaban de un 39% afectado a 60%. Bueno, estos son los parámetros que aparecían en ese cuestionario. Vemos los porcentajes altos de pacientes, casi un 77% dormía menos de 6 horas, un 33% de latencia para empezar a dormir, había un porcentaje muy alto de enfermeras que no podían iniciar el sueño, que no lo podían mantener, 81%, que tenían pesadillas, y un 20% recibía hipnóticos para poder conciliar el sueño. Bueno, esto es para ver qué es lo que nos está pasando en esta situación. Para concluir, en los últimos años se observó un deterioro manifiesto en la calidad y duración del sueño debido a exigencias laborales, estrés y hábitos generados por las pantallas. Hay evidencias de relación directa de alteración de duración y calidad del sueño con prevalencia e incidencia de hipertensión. Y el insomnio es el desorden del sueño más frecuente. La hipertensión vinculada a las alteraciones del sueño forma parte del fenotipo que mayor riesgo de eventos presenta. Esto hay que tenerlo presente, por eso es tan importante interrogarlo. Y hay que tener presente que el sueño es un proceso activo en el cual se interrelacionan fenómenos neurológicos, endocrinovasculares y psicológicos que ocupa aproximadamente un tercio de nuestras vidas. Y a pesar de eso, los médicos no investigamos cotidianamente qué le pasa a nuestros pacientes cuando duermen. Muchas gracias por su atención
y los invito a participar de la campaña Conoce y Controla de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que la estamos llevando a cabo del 12 del 8 al 14 del 9. ¿Por qué en estas fechas? 12-8, de ahí para abajo tenemos presión óptima, 14-9, de ahí para arriba tenemos hipertensión arterial. Es una campaña en la cual invitamos al grupo familiar para que se controle la presión en su domicilio con aparatos automáticos. Por favor, ingresen a la página de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial e inviten a sus pacientes a participar de esta campaña. Muchas gracias. Bueno, excelente disertación, Diego. Bueno, antes de pasar a las preguntas de la audiencia, que me están comenzando a llegar varias ya, quiero darles lugar a las panelistas que nos acompañan hoy. En primer lugar, bueno, también voy a pedirle que sean breves porque hemos perdido un poquito de tiempo, así que encarecidamente si pueden ser breves en el comentario, las preguntas y también así las respuestas, para que podamos darle lugar a la audiencia y contestar la mayor cantidad de preguntas posible. De hecho, las que no contestemos después van a ser subidas a la web de la página de la sociedad y van a estar ligadas a este webinar. Así que, doctora Analía, es su turno. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Hipertensión por invitarme a participar de este webinar, muy interesante, y bueno, quiero felicitar a ambos disertantes, a Gustavo y a Diego. Yo quería hacerle una pregunta, creo que es para ambos. Si la prevalencia de ya sea apnea o de insomnio o de otras alteraciones del sueño y su asociación con la hipertensión, si la prevalencia, en esta prevalencia existen diferencias entre hombres y mujeres, si se han observado, si hay estudios respecto. Esa es mi pregunta. Bueno, Analía, sí, en el caso de los síndromes de apnea obstructiva del sueño existe una clara diferencia a favor de los hombres. Yo había reportado, por ejemplo, que los individuos que tienen más de 30 de BMI, aproximadamente el 44% de los hombres tienen estos trastornos versus el 15% aproximadamente de las mujeres. O sea que es tanto la relación como el SAOS de forma independiente es más frecuente a nivel de los hombres. Con respecto a los trastornos del sueño, el insomnio es más frecuente en mujeres. Casi se duplica los trastornos del sueño en género femenino. Probablemente esto tenga que ver con cuestiones endócrinas. Las mujeres tienen mayor, se describe como que hay mayor alteración asociado a los periodos menstruales, a las épocas de embarazo, los periodos de lactancia, tienen una susceptibilidad mayor al estrés y lo evidencian de esa manera, con lo cual los trastornos son más frecuentes en las mujeres. Bueno, muchas gracias. Es uno para el hombre y otro para la mujer. Está repartido. Bueno, Jorgelina, es tu turno. Puedes hacer tus preguntas o tus comentarios. Buenas noches. Primero pregunto, ¿se escucha, Alejandro, teniendo en cuenta los problemas técnicos? Sí, perfecto, sale bien. Bueno, muchas gracias a la SAJA por la invitación. Felicitaciones a Gustavo y a Diego, estuvieron excelentes. No tengo preguntas, pero sí quiero hacer un breve comentario teniendo en cuenta que hay muchos médicos clínicos y de atención primaria de salud. Al respecto de preguntar al paciente cómo duerme, fundamentalmente tener en cuenta el insomnio, porque muchas veces el insomnio puede ser un epifenómeno de una depresión enmascarada. Y sabemos que la depresión aumenta el cortisol, las catecolaminas, la BOP, disminuye el óxido nítrico, lo que va a perpetuar el aumento de disfunción endotelial y aumento de riesgo cardiovascular.
Por otra parte, los trastornos del sueño, fundamentalmente el insomnio, cuando se cronifican, llevan a estrés crónico, y el estrés crónico produce la expresión de genes proinflamatorios, pudiendo llevar a enfermedades crónicas no solo cardiovasculares, sino cánceres y enfermedades autoinmunes. Por eso, para todos los clínicos, más allá de la hipertensión arterial, que lo explicaron muy bien Gustavo y Diego, recordar todos los otros efectos colaterales que tiene la falta de una buena calidad de sueño. Y la importancia de tratarlo, tratar el insomnio, tratar y los efectos colaterales que produce, farmacológicamente y con terapias, a veces psicoterapias. Bueno, solamente eso y agradecer. Te dejo a vos, Alejandro, continuar. Ok, bueno, muchas gracias a las dos por sus aportes. Bueno, a mí me queda la sensación de que nuestros disertantes nos llamaron a la acción, ¿no? O sea, a tomar un poquito más de partido y involucrarnos en el consultorio del día a día con este tema, que obviamente nos está pasando por las narices a mucho y deberíamos prestarle más. Perdón, perdón, se desactivó. Bueno, no sé si escucharon la pregunta. ¿Qué síntomas deberíamos valorar en la consulta clínica? Es una pregunta muy interesante la que haces, Alejandro, porque yo creo que ahí está un poco la médula de por lo menos lo que es asociación, hipertensión y SAOS y el subdiagnóstico, ¿no? Y si uno no conoce la sintomatología básica que tiene que preguntar, en general estos trastornos filtran, y como ya demostré en la diapositiva, si se pudo observar, después pasan 7, 8 años en los cuales los pacientes no son determinados o derivados a un centro de sueño. Pero básicamente, yendo a la pregunta, los síntomas podemos dividirlos en síntomas diurnos y nocturnos, pero los que no podemos olvidar de ninguna manera, yo diría que es, para aquellos que hacen atención primaria, es el síntoma más específico, los dos más específicos, que son la hipersomnolencia diurna, que tiene que estar adecuadamente controlada, y las apneas relatadas, que también es un síntoma bastante específico, y el síntoma más prevalente, que es el ronquido, concretamente. Así que esos tres son los pilares sobre los cuales se asocian muchos otros, entre los cuales se describen nocturia, se describen trastornos de función cognitiva. Muchas veces esa hipersomnolencia los pacientes la refieren como cansancio, fatiga, así que hay que estar muy atento a eso también. Las cefaleas, sobre todo matinales, y se ha publicado también recientemente que estos pacientes tienen el doble de presencia de reflujo gastroesofágico, o sea que es un tema quizás a tener en cuenta también en nuestros pacientes para interrogar. Pero yo creo que el trípode básico está en hipersomnolencia diurna, ronquidos y apneas relatadas. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Debemos solicitar aldosterona a todos los pacientes con SAO e hipertensión arterial? Vamos. Bueno, no, digo que la pregunta es muy, muy interesante realmente. Un poco se discute en el último consenso que salió publicado de hiperaldosteronismo primario. Ustedes saben que la aldosterona está muy íntimamente relacionada, si se puede objetivar la diapomía de la fisiopatología del sistema renina-angiotensina en el link de estos trastornos. Así que la aldosterona correlaciona en forma independiente con la severidad del SAOS, pero la verdad es que no se ha demostrado fehacientemente una relación causal entre estos dos trastornos. Sin embargo, la Sociedad de Endocrinología Europea ha propuesto dentro de lo que es estos dos trastornos y la prevalencia que había aparecido en trabajos con una N bastante pequeña, que hablaban de un 34% aproximadamente de asociación, que a todos los pacientes hipertensos con OSA, independientemente de la severidad de la hipertensión, se les realizara dosaje de aldosterona. Ahora bien, el año pasado aparece un estudio importante, el estudio HIMNOS, con un caudal de pacientes mucho más grande, que documenta una asociación del aproximadamente el 8.9% entre estas dos entidades, que es muy inferior aún si uno empieza a corregir factores de indicación de estudio de hiperaldosteronismo primario, como son la hipocalemia o la enfermedad no adecuadamente controlada, bajando mucho, hasta 1.5. Entonces, en este último consenso que les comentaba, es muy interesante recordar
que se está recapitulando y reevaluando la necesidad esta que le decía de solicitar a todos los pacientes aldosterona, aquellos que tienen hipertensión y OSA, ¿no? Así que, bueno, es un punto interesante, pero hoy por hoy en la práctica clínica no se está solicitando de forma rutinaria. Hay otra pregunta que dice, para evaluar la calidad del sueño durante el mapa, si recomiendan algún score o cuestionario, y cuando vuelve de mala calidad técnica, si se desestiman los valores nocturnos. Es una pregunta más de índole práctica, ¿no? ¿Se entendió? Sí, okay. Perfecto, es una muy buena pregunta. En realidad no hay un cuestionario establecido para evaluar la calidad del sueño durante el periodo nocturno del mapa. Pero sí es imprescindible preguntar si el paciente durmió igual que siempre, o si hubo modificaciones con respecto a las características del sueño. Si el día del estudio fue de peor calidad que habitualmente, relativizar los valores de presión arterial que se observan. O por lo menos fijarse en la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca disminuye en forma significativa durante la noche, ese paciente probablemente haya tenido la sensación subjetiva de no dormir, pero en realidad sí durmió bien. Son factores que uno tiene que tener en cuenta como para evaluarlo. Nosotros siempre cuando el paciente duerme mal, refiere que duerme mal, es algo que lo preguntamos obviamente, ponemos debajo del diagnóstico que los valores informados deben ser relativizados por la mala calidad del sueño que presentó el paciente. Vamos a otra pregunta. La pregunta dice, en pacientes con hipertensión no necesariamente resistente, ¿el uso de CPAP disminuye los eventos cardiovasculares a largo plazo? Es también una pregunta interesante. Hay no demasiada bibliografía, pero sí algún trabajo publicado en los últimos años donde se objetiva que el CPAP no tendría incidencia sobre la mortalidad cardiovascular. Es el estudio SAFE, publicado en New England, pero ese estudio se lo criticó bastante desde el punto de vista metodológico, porque yo le mostré en una diapositiva la importancia de la adherencia que deben tener nuestros pacientes para disminuir adecuadamente la presión arterial, y se demostró que en ese estudio la adherencia era aproximadamente 3 horas, y la adherencia óptima, según yo mostré en la diapo, es de aproximadamente 5 o 6 horas. Y también se criticó mucho en ese estudio la no inclusión de pacientes con hipersonolencia importante, severa. No se incluyeron esos pacientes, y la hipersonolencia es un marcador, un predictor también de riesgo cardiovascular que está demostrado. Así que esos dos sesgos son importantes. De cualquier manera, hoy por hoy no hay ningún estudio que haya demostrado fehacientemente esto, de hecho no está demostrado, y vamos a tener que esperar nuevas líneas de investigación, como por ejemplo el estudio SARA, que es un estudio en hipertensión resistente, que está en evolución, que se empezaron a incluir pacientes en el 2017, y probablemente el año que viene tengamos ya resultados concretos. Ok, gracias. Bueno, aquí el amigo Gustavo Lavenia hace un comentario, dice, el mecanismo capital es la activación del sistema nervioso simpático, y pregunta si además del CPAP, el uso de drogas que actúan sobre el sistema simpático serían de elección. No, la verdad es que la bibliografía no muestra que ninguna droga haya sido aprobada para el uso en OSA, o sea, en sleep apnea. No hay ninguna droga aprobada. Hay distintas líneas de investigación, hay algunas intenciones terapéuticas, pero para el tratamiento de OSA en forma puntual no hay drogas aprobadas en la actualidad, por lo menos esto es lo que se reportó en un review reciente que apareció en JAMA recientemente. O sea que eso es así, no hay drogas aprobadas. Bueno, gracias Gustavo. Bueno, no me han entrado más preguntas, supongo que debe haber, pero estamos ya medio en tiempo, ¿no? Así que yo, para despedirlos, bueno, mientras he estado escuchando las disertaciones, a ver, perdón, ¿querés hacer un comentario?
Sí, con respecto No se te escucha bien, ¿eh? con respecto a la pregunta que hicieron, ¿qué se debe preguntar o qué síntomas uno tiene que buscar en el consultorio? Okay. Preguntarle al paciente cómo duerme. Simplemente eso. Comenzar, antes de empezar el sueño, si le cuesta mantenerlo, y si se despierta bien y si ronca. Esas son las preguntas más importantes. De ahí en adelante podemos, sí, avanzar con los estudios para evaluar un pretest. Bueno, perfecto. Creo que sumando un poquito a los inconvenientes que, Diego, no está saliendo muy bien tu audio también, vamos a ir cerrando. Pero yo para despedirme voy a remarcar o resaltar algunas de las cosas que fui anotando de las disertaciones de ambos, que fueron sumamente interesantes. Bueno, nos decía Gustavo al principio que la apnea del sueño presenta un alto nivel de subdiagnóstico, y esto creo que debe llamarnos a la acción, como decía hoy, al punto de que se convierte en un problema de salud pública, ¿no? También lo importante de una adecuada pesquisa, sobre todo a nivel de salud pública, y que los pacientes con hipertensión arterial resistente asintomática, una polisomnografía podría ser, digamos, de una ayuda importante, así que tendríamos que tenerla en consideración. Bueno, posteriormente Diego nos comentó que existen evidencias que sostienen que la relación directa, o sea, hay una relación directa entre las alteraciones del sueño, la calidad, la duración, inclusive el insomnio, con la prevalencia de hipertensión arterial. Así que esto es sumamente interesante que lo pensemos en el consultorio. El interrogatorio nos puede inducir inclusive a el diagnóstico de uno de los fenotipos más riesgosos que generan eventos que ustedes conocen como la hipertensión nocturna aislada. Así que bueno, esto me ha resultado a mí bastante interesante, de mucho aprendizaje. Quizás en otra oportunidad toquemos uno de los fuertes que tenemos aquí en el norte, que son las siestas. A veces aquí las siestas son bravas, duran bastante, y uno puede observar también fenómenos interesantes que quizás sean motivo para otra charla. Agradecerles a la audiencia, agradecerles a los disertantes, a los panelistas, sobre todo al Laboratorio Roemer, que siempre está apoyándonos, e invitarlos al próximo webinar, que sería el jueves 27, y el tema sería 3 casos clínicos de hipertensión arterial en el consultorio de todos los días. Bueno, y después, bueno, recordarles que pueden realizar la breve evaluación, cuyo link está en el chat. Hemos disfrutado de 2 excelentes charlas, muy enriquecedoras, y me parece que de ahora en más, en mi consultorio particularmente, les prestaré un poquito más atención al sueño de mis pacientes. Que tengan buenas noches y duerman con poca apnea, o poco ronquido del cónyuge sobre todo. Buenas noches, gente.